18-17. Decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con el dólar? Hoy cerró arriba el dólar, 1075. Bueno, varios se desesperaron. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la moneda nacional, ¿no? Con el peso. ¿Vamos a seguir con el peso? ¿No vamos a seguir con el peso? Y bueno, y ya el correlato de los precios. Hoy en muchos casos 40% de aumento. Bueno, vamos a hablar con el economista Jorge Bertolino, que nos va a ayudar a atender esta situación. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Hola, Antonio. Bien, gracias por atendernos. ¿Te sorprendió el triunfo de Javier Milei o no? Sí y no. O sea, yo sinceramente tenía la corazonada de que iba a ocurrir lo que ocurrió, porque, digamos, la experiencia de elecciones anteriores con respecto a situaciones económicas muy malas me decía que un gobierno que provocó una situación económica tan mala como esta no podía otra cosa que perder feo. Pero por otro lado, los mercados habían adoptado la idea de que ganaba Massa, y eso me confundió, y yo realmente tenía más la idea de que ganaba Massa por lo que decían los mercados, pero en el fondo tenía la corazonada que los mercados se equivocaban, y lo dije en varios medios, ¿no? Bien. ¿Cuánto del factor económico hubo o influyó en el voto de la gente, si es que influyó, ¿no? Creo que siempre el voto tiene varias interpretaciones, ¿no? No solamente la económica, no hay que ser, no me gusta ser determinista, pero entiendo que estamos en un momento de crisis profunda, con poca certidumbre sobre lo que puede venir. ¿Cuánto influyó el voto económico? Mira, como vos sabés, yo soy economista y no politólogo, por lo tanto el análisis político no es mi fuerte. No obstante, con esa restricción me animo a decir que, a mi criterio, poco profesional obviamente, la economía tuvo una influencia muy, pero muy importante, casi totalmente determinante. Bien. ¿Esto pensás que fue para todos los sectores de la sociedad o en alguno más en particular que otro influyó, lo económico? Mirá, obviamente que no hay un solo sector económico que le esté pasando bien. Creo que los más perjudicados obviamente son los jubilados, en segundo lugar los asalariados en negro, y en tercer lugar la gente de campo, que también se vio influido negativamente, además de la política económica, por la sequía. Y bueno, los comerciantes también están mal. O sea, los únicos que tienen una defensa bastante más sólida son las grandes empresas, ¿no? Claro. Que no se han visto tan perjudicadas porque tienen poder de fijación de precios, obviamente. Las estadísticas más recientes, estudios muy serios que se han estado haciendo, te dicen que los asalariados perdieron el 30% de sus ingresos en los últimos 2 años, y lo ganaron las empresas. Así que todo lo contrario de lo que debiera esperarse de un gobierno que se tilda a sí mismo de popular, ¿no? Claro. O de defensor de los sectores de menores ingresos. ¿Qué fue lo que fracasó o venía fracasando de este modelo corporativo, digamos, de la Argentina corporativa, donde ya había una regulación de que ciertas empresas, lo decíamos en la introducción, monopolicen ciertas actividades y que, bueno, los sindicatos, en alianza con esas empresas, incluso en muchos casos yendo contra los derechos de los trabajadores, negocien salarios, digamos, para que continúe todo de la misma forma, ¿no? ¿Cuánto, de alguna manera, influyó y hasta dónde se resquebrajó ese modelo que venía desde hace mucho tiempo? Es que, a mi criterio, las raíces del modelo son gasto público excesivo, déficit fiscal y emisión monetaria incontrolable. Esos son los rasgos principales del modelo, con todo respeto, en lugar de lo que vos estás mencionando. O sea,
si bien es cierto lo que vos decís, de las negociaciones, y cómo se arreglan las empresas con los sindicatos y todo lo demás, los rasgos principales del modelo, a mi criterio, son lo que yo te estoy diciendo. Y es un modelo que, digamos, puede sostenerse durante un tiempo, se ha sostenido durante décadas en la Argentina, y bueno, esta vez pareciera que se termina ese modelo y vamos a algo totalmente diferente. Pareciera, ¿no? Porque, viste, también puede ocurrir que el nuevo gobierno fracase y volvamos de nuevo a lo anterior. Sabemos que la sociedad argentina tiene estos idas y vueltas que muchas veces sorprenden, ¿no?, en el resto del mundo. Así que no hay que descartar nada. Yo creo que es clave que el gobierno de Milei acierte en los primeros pasos y, en todo caso, enamore a la gente con una política económica que beneficie a las grandes masas. Ahí está la clave, en que acierte el gobierno en que sea una política no populista, sino popular. Y que creo que tiene grandes posibilidades de que eso ocurra si hace lo que dijo que iba a hacer y baja rápidamente la inflación. Cuando digo rápidamente, no digo en 15 días, sino en 6 meses. Si baja rápidamente la inflación a la mitad en 6 meses, aumenta mucho el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, y ahí la gente se enamoraría del nuevo modelo y posiblemente no volvamos atrás a las políticas que tanto perjudican a la gente común, ¿no? ¿Cómo sería, vos que conocés más el tema, has estudiado el fenómeno, cómo sería un capitalismo liberal que funcione, principalmente desde el aspecto laboral, ¿no? Porque muchos hoy dicen, está bien, esto no funciona, pero tengo un trabajo, mal que mal, tengo cierta estabilidad, si bien el salario me lo come la inflación, pero si me echan, si me despiden, tengo una indemnización. ¿Cómo sería un modelo liberal pleno, donde todos compitan? Y bueno, entiendo que con condiciones laborales más flexibles, pero ¿cómo sería y en qué beneficiaría a la gente? Digamos, o sea, al ciudadano de a pie, quiero decir. El principal beneficio debiera ser, luego de un periodo de ajuste, el incremento del salario, obviamente. Digamos, a lo que se apuesta en el nuevo gobierno es ir a un modelo productivo y no a un modelo distributivo. Cuando vos vas a un modelo productivo, le brindás las condiciones a las empresas para maximizar la producción. Y cuando eso ocurre, aumenta la demanda de empleo y luego de un periodo de ajuste, aumentan los salarios. Eso ha ocurrido en todo el mundo. O sea, te pongo el ejemplo más sencillo, si querés, China. China, los salarios de China aumentaron 100 veces en los últimos 30 años. Y en cuanto... O sea, China tenía salarios miserables y hoy China tiene salarios bastante altos, más altos que muchos países de ingresos medios. Y en cuanto al trabajador, por ejemplo, a ver, yo me despiden de un trabajo o me voy de un trabajo por determinadas cuestiones. Muchos hoy dicen, no me quiero ir del trabajo porque no consigo otra cosa y no voy a conseguir otra cosa. ¿Este sistema permitiría que yo consiga trabajo más rápidamente? Digamos, o sea, al flexibilizarse las condiciones laborales, quiero entender que sería contratar en negro, quita de indemnización, etcétera, un sistema más liberal. ¿Esto permitiría que yo consiga trabajo más rápido, por ejemplo? Sí, pero contratar en negro, desde luego que no es posible sacar una ley que diga contratar en negro, porque es ilegal eso. Y después, el tema de las indemnizaciones, todo depende del sistema que se adopte, porque si va a un sistema como el de Estados Unidos, que es obvio que no podés ir a un sistema como el de Estados Unidos, con despido libre, en esta situación económica y social. En cambio, si por ejemplo vas al sistema de la mochila argentina, que bueno, que propuso, yo sé que vos lo conocés. Sí, Teddy Caragosian, sí. Exacto. En ese caso, tanto si te despiden como si renunciás a tu empleo, te llevas lo que tenés ahorrado, la mochila que se le llama, a tu otro empleo. O sea, tanto te despidan como renuncies, no perdés los años de antigüedad que tenés acumulado. Bien. Por último, Jorge, ¿qué va a pasar con los mercados, con el dólar? Vimos que en el primer día las acciones argentinas en Nueva York
subieron hasta un 40%. Bueno, hoy el dólar, después del feriado, llegó a 1.075. ¿Qué va a pasar? Mira, con respecto al dólar, vos creo que sabés bien que a mí no me gusta hacer pronósticos respecto al precio del dólar porque nadie sabe qué es lo que puede pasar. No obstante, con esa reserva, que te diría que lo más probable sería que el dólar vaya aumentando suavemente, no enloquecidamente. El dólar está desde hace varios meses muy, pero muy alto, el dólar libre y los dólares financieros están muy, pero muy altos con respecto a marcas históricas, digamos, descontando la inflación estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, lo que debiera ocurrir es que los precios de los bienes, de los alimentos, limpieza, etcétera, servicios, vayan aumentando los precios más que lo que aumente el dólar, descontándole terreno los precios al dólar, porque los precios deberían seguir subiendo como consecuencia de que tenemos el rezago de la emisión monetaria que hubo en los últimos 2 años, ¿no? Claro. O sea, el aumento de la cantidad de dinero no provoca aumento de precios instantáneamente, sino que se va distribuyendo. El aumento de los precios se estima en aproximadamente 1 o 2 años. Entonces, tenemos por delante aumentos de precios por la emisión monetaria de los últimos 2 años. Bien. Y, digamos, a favor, podríamos tener que podría ser deflacionario y hacer que las cosas no aumenten tanto si el gobierno acierta con un plan de shock, de estabilización y provoca un aumento en la demanda de dinero. Muy bien. Porque te recuerdo, lo hemos hablado muchas veces, que la inflación surge no como consecuencia solamente de la oferta de dinero, sino como la diferencia entre la oferta y la demanda. Finalmente, acciones argentinas, ¿qué va a pasar? Porque ahora subió YPF, por ejemplo, pero si se llega a privatizar, que tengo entendido que está en carpeta por parte de Milei, no ahora, pero sí en otro momento, ¿qué pasaría con las acciones argentinas? ¿Qué pasaría con las energéticas? Yo creo que se vienen años de una fuerte revalorización de los precios de todas las acciones. En el caso específico de YPF, yo anoche estuve dando una charla para inversores y el análisis que hago es que en un término de 5 años aproximadamente, YPF podría valer 10 veces más de lo que vale ahora. O sea, ahora vale $15 y mi estimación es que YPF en 5 años puede valer $150. Te doy un ejemplo. YPF al precio de hoy vale el total de la empresa $6.000 millones. $6.000 millones. Petrobras, que es una empresa petrolera estatal brasileña, vale $100.000 millones. Contra 6.000 que vale YPF. O sea, si YPF se fuera a $150, valdría 60.000 millones contra 100.000 que vale Petrobras. Te doy otro ejemplo. La petrolera de bandera española, Repsol, vale casi 30.000 millones, 5 veces más que YPF, y no hay petróleo en España. O sea, esa petrolera lo que hace es comprar petróleo y destilarlo. O sea, el potencial que hay en el aumento de precio de las empresas petroleras argentinas es inmenso. Y en cuanto a la privatización de YPF, no te olvides que no necesariamente se debe privatizar la propiedad de la empresa, sino que se puede privatizar la gestión. Bien, bien. Permaneciendo el Estado argentino como accionista y siendo el director que le da las instrucciones a los gerentes, que podrían ser, como te digo, de una empresa privada petrolera internacional, a las cuales le pagaría un sueldo, les pondría incentivos, pero el propietario de las acciones podría seguir siendo el Estado argentino.
Es una forma diferente de privatización. En ese caso, el Estado argentino, digamos, se quedaría con las ganancias de las empresas en proporción al 50% de las acciones que tienen, ¿no? El otro 50% lo tendríamos los accionistas privados de la empresa. Bien. Y además cobraría el impuesto a las ganancias, el IVA y todo lo demás. O sea que YPF puede ser una fuente de recursos muy, pero muy importante en los próximos años para el Estado argentino. Aunque no se privatizara su propiedad, que yo creo que lo más inteligente sería no privatizar la propiedad por lo menos por los primeros 10 años. Gracias por el contacto, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Adiós.